Acá simplemente es un proceso por el cual se pasa de una proteína que es de una proteína soluble como el fibrinógeno a una proteína insoluble como es la fibrina. Esto da por resultado entonces un cambio físico en la sangre. Ya la sangre no es líquida, sino que va a ser como gelatinosa. Esta es una fotico muy bonita porque acá simplemente toda esta mallita es la fibrina. Eso lo vamos a ver en el laboratorio. Vamos a ver cómo se forma esa malla de fibrina, porque se cambia entonces de la proteína soluble, que es el fibrinógeno, a la insoluble. Para poder hacer ese cambio del estado de la sangre, simplemente necesitamos de unas proteínas que son los factores de la coagulación. Esos factores de la coagulación son proteínas que se encuentran como simógenos inactivos. ¿Qué son los simógenos inactivos? Es solamente unas proteínas, unas enzimas que necesitan la activación de otra enzima para poder cumplir su función. Si ellos no se activan, no pueden cumplir su función. La mayoría de los factores se sintetizan en el hígado. Por eso el hígado se convierte en uno de los principales órganos hemostáticos que tenemos. Por eso los pacientes con hepatopatías tienen tantas manifestaciones clínicas asociadas a una hemorragia. Se habla, ustedes cuando lean esto, van a escuchar de la cascada de la coagulación. Esa cascada de la coagulación se llama así, simplemente porque los factores necesitan activarse y el activar a otro. Entonces, como es una reacción en cadena, por eso se llama cascada de la coagulación. Los factores de la coagulación son el factor 1 y los factores se nombran en números romanos, no se nombran en números arábicos. El factor 1 también es conocido como el factor o como el fibrinógeno. Su forma activa es la fibrina y es de síntesis hepática como en casi todos, menos el 8 y el factor 3 o factor tisular. La protrombina o el factor 2, su forma activa es la trombina, es de síntesis hepática y si ven acá es muy importante porque hay unos que necesitan de la vitamina K para poder funcionar. Si un paciente tiene una deficiencia de vitamina K, cursa con manifestaciones hemorrágicas importantes, porque ahorita vamos a ver qué le da o qué le brinda esa vitamina K a los factores de coagulación. Todos son sensibles a cuantificación, menos el factor 3 o el factor tisular, porque este se mantiene o se sintetiza en el endotelio y es incompatible con la vida que una persona no tenga factor tisular. Entonces no se puede cuantificar. El calcio, porque el calcio obviamente uno lo adiciona, y ya, de resto todos. No hay factor 6, factor 5, factor 7, factor 8, factor 9, 10, 11, 12, 13, precalindeinas, silimógeno. Este campo es silimógeno de alto peso molecular. Simógeno de alto peso molecular. Y estos tres, como siempre va a haber alguien que me active los factores de la coagulación y alguien que me los inactive. Entonces, estos tres son los anticoagulantes naturales. Es decir, cuando yo formo el coagulito, aparecen estos tres para frenar, por así decirlo, la formación del coágulo. Si yo tengo una deficiencia de estos tres factores, ¿con qué curso? ¿Con hemorragia o con trombosis? De estos tres. Con trombosis, porque no tengo quien me frene la formación del coágulo. Entonces el paciente va a seguir formando coágulo y por ende va a llevar a un evento trombótico. Como les digo, entonces la mayoría de los factores se sintetizan en el hígado. El hígado es muy importante porque me brinda el sitio de síntesis de formación de los factores de la coagulación, de proteínas inhibidoras, proteínas CS y antitrombina, del plasminógeno fibrinolítico y también es el sitio de eliminación de esas proteínas que ya estaban activadas. Como les decía, hay algunos factores que requieren de la vitamina K para poder funcionar. Esos factores son, y nunca se les pueden olvidar, factor 2, 7, 9 y 10. Proteína C y proteína S.
¿Ustedes conocen a alguien que sea anticoagulado de su familia? ¿Con warfarina? La warfarina hace eso. La warfarina lo que hace es inhibir estos vitamina K dependientes. ¿Qué hace la vitamina K? La vitamina K le brinda a esos factores un grupo carboxilo. Ese de allí. Si ellos no tienen ese grupo carboxilo, esos factores no se pueden activar. Por eso es que la warfarina, ese es el evento que tiene. Entonces inhibe esa carboxilación de los factores y así impide que esos factores se activen y que el paciente lleve a un nuevo evento trombótico. Ese es el fundamento como tal de la vitamina K. La vitamina K permite la activación pues, de las proteínas, favorece la unión de los iones de calcio y facilita la interacción de los fosfolípidos plaquetarios que vimos la semana pasada con los factores de la coagulación. Por eso es que es tan importante la vitamina K. La vitamina K la podemos encontrar principalmente en las maticas, pues en las hojitas verdes, y su síntesis, o mejor su absorción, es a nivel intestinal. Entonces, si yo no tengo o una buena flora intestinal, o no consumo casi vitamina K, puedo llevar entonces a una deficiencia de vitamina K y a unos problemas hemorrágicos. La coagulación, como habíamos dicho, se da del paso de fibrinógeno a fibrina. Ese fibrinógeno es sensible a una proteína que es la trombina o el factor 2. Para poder llegar a la síntesis o a la activación del factor 2 contamos con dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. Esas dos vías son las que me van a permitir a mí formar el coagulito como tal. Si yo tengo una alteración en alguna de estas vías, entonces voy a cursar con una alteración hemostática. Eso les va a quedar aquí, pues o sea, ahí está todo. Pero se los voy a dar en el tablero para que me comprendan mucho mejor y para que avancemos un poquito más. ¿Listo? ¿Por qué? La vía extrínseca inicia a partir de la liberación del factor tisular o del factor 3. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, una herida o una lesión, lo primero que se va a exponer es que el factor tisular, porque ese está en el endotelio. Ese factor tisular, al exponerse al torrente sanguíneo, en el plasma aparecen pues, los factores de coagulación, entre ellos el factor 7. Ese factor 7 lo que hace es que se une con el factor tisular y así se convierte en un factor 7 activado. Como habíamos dicho, como los factores necesitan ser activados por otra proteína siempre que vean una A junto con el factor es porque la proteína está activada como tal. Entonces, este factor 7 activado lo que hace es que me activa a un complejo de factores
que es el complejo protrombinasa. Ese complejo protrombinasa son quiénes? El factor 10 activado, factor 5 activado, calcio y fosfolípidos. ¿Cuáles fosfolípidos? Los de las traqueas. Ese complejo protrombinasa, como su nombre lo dice, activa la protrombina, que es el factor 2. El factor 2 ya se convierte en factor 2 activado y este me produce entonces el cambio del fibrinógeno con factor 1 a fibrina, que es el factor 1 activado. Y acá es donde se forma ya la coagulación. No. El factor 2 me activa el fibrinógeno. Para que el fibrinógeno se convierta en su forma activada, que es la fibrina. Esta es la vía más eficiente. ¿Por qué? Porque es la vía que necesita o que entra en funcionamiento cuando hay una lesión del endotelio, cuando nos cortamos. Por eso tiene que ser muy eficiente y es muy rápido. Sin embargo, existe otra que es la vía intrínseca. Esta sí es un poquito más larga. En la vía intrínseca participan el factor 12. Ese factor 12 se activa por la presencia de las proteínas que son las precalicreínas. PK son precalicreínas. Y sea PM, que es imógeno de alto peso molecular. Entonces, cuando el factor 12 está circulando, si se encuentra con las precalicreínas y el simógeno de alto peso molecular, se convierte en factor 12 activado. Este activa una proteína, otra proteína que es el factor 11. El factor 11 activado me activa el factor 9 y el factor 9 activado junto con el factor 8 activado, calcio y fosfolípidos me forman un complejo que es el complejo tenasa. Este complejo tenasa
Entonces, el complejo tenaza va y me activa el factor 10. Este factor 10, pues por eso se llama complejo tenaza, porque viene en inglés, así lo dejaron. Este 10 es el que me va a participar en la formación del complejo protrombinasa. Entonces, este 10 que se activa acá, viene y activa el protrombinasa por otro lado y se da otra vez esta vía. Por eso hablamos de la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común, porque ambas llegan hasta esta vía. El 8 activado me activa el 9. Este 9, cuando ya se activa, se junta con el 8. El 8 no necesita ser activado por nadie porque es un cofactor. Entonces él viene al solito activado. Se unen estos dos más el calcio, más los nucleótidos planetarios, me activan el 10 y este 10 ya cuando está activado me forma el complejo protrombinasa. Ahorita vamos a ver que hay unas, o mejor, la enfermedad o la deficiencia como tal del factor 12 no presenta manifestaciones hemorrágicas. O sea, es decir, un paciente que tenga deficiencia del factor 12 no les va a sangrar. ¿Por qué? Porque cuando por acá se activan esas plazas de trombina, son capaces de activarme como un feedback positivo el factor 11. Y este desencadena toda esta formación. Por eso es que los pacientes deficientes del 12 no presentan manifestaciones hemorrágicas. Ya puedo bajar el telón. Hola. ¿Cómo? ¿Qué? Por eso, las trazas de trombina que se presentaron por el otro lado lo hacen in vitro, como les digo, presencia de caolín, extraño, cualquier pared del vidrio, por ejemplo, pueden activar el 12. Sí. Deficiente. De hecho, esa es la más canzoncita porque es hipofibrinogenemia, afibrinogenemia, disfibrinogenemia. La vamos a ver. Me ayuda con la luz, porfa. Entonces, ¿cuál es la enzima que se genera en la cascada de la coagulación? La trombina. Porque esta me va a permitir entonces, así, gracias, que esta es la que me va a permitir entonces convertir el fibrinógeno, que es una proteína soluble, en una proteína insoluble, que es la fibrina. Yo sé que a ustedes se los de todo el rato volado, pero cuando vean el laboratorio, cuando hagamos la mallita de fibrina, se van a dar cuenta que esto es muy bonito, porque se ve muy... Acá no hay ninguno que está repitiendo. Ya, nadie. Y tampoco van a venir. Bueno. Luego de que yo activo toda esa formación de trombina para que se me haga el paso de fibrinógeno a fibrina, necesito también frenar esa formación. ¿Cómo la freno? Por estas proteínas, que son proteína C, proteína S y antitrombina. Si yo no tengo una de estas proteínas, voy a cursar entonces con eventos trombóticos. Esto lo van a ver mejor con el doctor José Domingo cuando vean estados de hipercoagulabilidad. Pues acá se los dejo igual. Antitrombina, todos tres son de síntesis hepática. Proteína C y proteína S son de origen hepático.
vitamina K dependientes. Y acá están entonces qué es lo que hace cada una de ellas, pero como les digo, eso lo van a ver mejor en estado de hipercoagulabilidad. Bueno, resulta que lo que yo les acabé de explicar, vía intrínseca, vía extrínseca, vía común, es lo que se conoce como el modelo antiguo. Ahora hay un nuevo modelo, que es el modelo celular. Este modelo celular se llama así porque es la plaqueta, la protagonista o a partir de donde todo tiene su función. Y por eso es que todo se desencadena a partir de la plaqueta. Este modelo es completamente diferente a los otros que acabamos de hablar. Acá no se habla de una vía intrínseca, de una vía extrínseca, de una vía común, sino que se habla por fases. Una fase de activación, una fase de amplificación y una fase de propagación. Ustedes han escuchado que existen unos nuevos anticoagulantes. Mejor dicho, primero existían solamente dos tipos de anticoagulantes, que eran la warfarina y la heparina. Ahora existen unos nuevos anticoagulantes que son los dirigidos contra el 10 y contra el 2. Entonces hablamos de rivaroxaban, dabigatran, eliquis, apixaban, bueno, hay muchos. Esos nuevos anticoagulantes están diseñados con base en este nuevo modelo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que es que en realidad el factor 2, es decir, la trombina, y el factor 10 son los que en realidad participan como tal en la formación del coágulo. A mí personalmente no me gusta este modelo. Sí, porque este no me permite a mí correlacionar la clínica del paciente con las alteraciones de las pruebas y llegar más fácil al diagnóstico, como vamos a ver ahorita. Sino que este es como todo se junta con todo, todo se activa con todo, entonces es más fácil de analizar. Sin embargo, es bueno que lo conozcan, es bueno que lo lean, porque los nuevos anticoagulantes, los nuevos medicamentos están diseñados con base en este nuevo modelo. Yo sigo la antigüita, yo sigo con base en el modelo viejito. ¿Sí? La otra razón por la cual yo sigo con el modelo viejo es porque ese modelo se hizo con base en las pruebas. Entonces, si yo tengo una prueba alterada, yo ya voy a saber qué vía está mala en el paciente y así voy a llegar mucho más fácil al diagnóstico. Para evaluar las pruebas o para evaluar mejor la hemostasia secundaria, contamos con varias pruebas. Unas pruebas de tamizaje y unas pruebas confirmatorias. Las pruebas de tamizaje son principalmente los tiempos de coagulación, que son el TP o tiempo de protrombina, el TTP-A o tiempo de tromboplastina parcial activada, TT o tiempo de trombina y correcciones con plasma normal. Y las pruebas especializadas son las dosificaciones de factores. Acá la dosificación de factores, o mejor en coagulación, hablamos de dosificación de factores para la cuantificación de los factores. Entonces, si a mí me dicen, Caro, dosificame el factor 8 al paciente, es que le voy a cuantificar el factor 8 al paciente. Y la evaluación cualitativa del factor 13, porque esa sí no se puede evaluar por ninguna vía. Vamos a hablar de cada una de las pruebas. El TP o tiempo de protrombina me evalúa la vía extrínseca. La vía extrínseca habíamos dicho que es factor tisular y factor 7 y ya, porque lo que vimos ahorita, el complejo protrombinasa hace parte de la vía común. Entonces, la vía extrínseca solamente va a ser la actividad del factor 7. ¿Por qué? Porque habíamos dicho también que el factor tisular no se puede evaluar por ninguna prueba. De hecho, el reactivo que yo utilizo para las pruebas del PT es factor tisular. Entonces solamente me va a evaluar el factor 7 y también a los comunes si el PTT está prolongado. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente el plasma del paciente le adicionamos tromboplastina tisular, que es factor 7. ¿Eso qué es? Es extracto de cerebro, de pulmón, que son los dos órganos más ricos en fosfolípidos. En factor tisular. ¿Cuándo se me va a prolongar a mí un TP? Primero y única vez que se me prolonga a mí, solo un TP, es decir, si mi paciente tiene un TP prolongado, pero tiene un TTP normal y un TT normal,
solamente es cuando haya una deficiencia del factor 7 o un inhibidor, que es un anticuerpo dirigido contra el factor 7. Es la única forma que se me pueda prolongar solo un TP. Pero también, si el paciente tiene un TTP prolongado, se me van a afectar los de la vía común, es decir, un fibrinógeno de los otros factores de la vía común, es decir, un 10, 5, 2 y 1. Acá se afecta con la anticoagulación oral, es decir, con warfarina, y a partir del TP se utiliza para evaluar la terapia con warfarina. Yo no sé si ustedes han escuchado que a los pacientes con warfarina se les debe hacer el INR. El INR es una forma de evaluar la anticoagulación. Si mi paciente necesita, yo lo tengo que mantener en un rango. Por ejemplo, si el paciente tuvo una trombosis, eso lo van a ver mucho después. Si el paciente tuvo una trombosis venosa profunda, yo lo voy a mantener entre 2 y 3, ese INR. ¿Cómo se hace? Con el TP mío, pues del paciente, y el TP control. El tiempo de tromboplastina parcial. ¿Qué? Se va a menos el dolor. Por eso, nosotros siempre y cuando tengan el TP y el PTT prolongado, los dos. ¿Sí? El tiempo de tromboplastina parcial activado, TTPA, me evalúa la vía intrínseca. Ahí entran el 12, el 11, el 9 y el 8. Y junto con el TTP me evalúan los de la vía común. A ese plasma del paciente yo le adiciono unos fosfolípidos, le adiciono la sílica y le adiciono el calcio para poder formar o activar mejor la vía común. ¿Cuándo se me va a prolongar? Nuevamente, cuando haya una deficiencia de los factores de la vía intrínseca, 12, 11, 9 y 8. Cuando haya un inhibidor contra los factores de la vía intrínseca, es decir, un anticuerpo contra los factores de la vía intrínseca. O cuando haya un anticuerpo contra los fosfolípidos. Eso es muy importante, esos anticuerpos contra los fosfolípidos, porque llevan a eventos trombóticos. Eso lo van a ver con el doctor, con su dominio, principalmente el anticoagulante lúpico. También se va a prolongar junto con el TTP, nuevamente cuando haya deficiencia en los factores de la vía común, alteraciones del fibrinógeno y presencia de heparina. Si el TP me evalúa la warfarina, el TTP me evalúa la heparina, pero la heparina no fraccionada. Y el TT, o tiempo de trombina, me evalúa solamente el paso de fibrinógeno a fibrina. Es decir, que esta prueba es específica para el fibrinógeno. ¿Cuándo se me va a prolongar? Solamente cuando haya una alteración del fibrinógeno. Cuando haya una disminución del fibrinógeno, ahí hablamos de una hipofibrinogenemia, pero también cuando haya una afibrinogenemia, que es que el paciente no tiene absolutamente nada de fibrinógeno, o disfibrinogenemia, que es que el paciente tiene fibrinógeno, pero no funciona correctamente. Es decir, que esta prueba es específica para el fibrinógeno. Esta prueba no se me puede alterar por otra razón. Entonces, ¿cómo se evalúan las alteraciones de la vía extrínseca? Por medio del tiempo de protrombina o TP, que me evalúa el factor 7. Si el TP está prolongado, entonces hay una deficiencia del factor 7 o un inhibidor contra el factor 7. ¿Cómo se evalúan las alteraciones de la vía intrínseca? Por el PTTA o tiempo de tromboplastina parcial activada, que me va a evaluar los factores 12, 11, 9 y 8. ¿Cuándo se me va a prolongar? Cuando haya una deficiencia o un inhibidor. Si los dos están prolongados, entonces ya hablamos de la vía común. Recuerden que la vía común es 10, 5, 2 y 1, que es el fibrinógeno. Si ambos están prolongados, entonces puede ser que el paciente tenga una deficiencia de los factores de la vía común.
Entonces ahí los comunes se descartan porque el PTT está normal. Entonces, habíamos dicho que cuando se puede colocar un TP, cuando haya una deficiencia del factor 7 o cuando haya un inhibidor contra el factor 7. ¿Sí o no? Sí. Yo puedo de una entrar a cuantificar el factor 7, pero resulta que en los dos casos me va a dar disminuir el factor 7 y yo no sé qué voy a hacer, si es una deficiencia o si es un inhibidor. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Hacemos una cosita que se llama corrección con plasma normal o prueba de Mesmer. ¿Qué es eso? Es simplemente que yo al plasma del paciente le voy a adicionar un plasma control, pues un plasma de una persona sana, ¿sí? Y los mezclo. Y les vuelvo a montar la prueba que está colocada, en este caso el tiempo. Si el tiempo corrige, es decir, si el tiempo vuelve a la normalidad, es que es una deficiencia. ¿Por qué? Porque el control le da al paciente el factor que le está necesitando para poder formar el coágulo más de agua. Pero si no corrige, es un inhibidor. Los inhibidores son simplemente unos anticuerpos que están dirigidos contra el factor, en este caso el factor 7. ¿Cómo sé yo mejor? Mire, supongamos que yo le hice a un paciente un DP, ¿sí? Supongamos que mi paciente le dio un DP de 17 segundos y el control me dio 13 segundos. Resulta que en coagulación nosotros no ponemos valores de referencia. No se deben poner valores de referencia. Siempre se debe poner para un control. ¿De dónde saco yo ese control? Lo saco de estudiantes tan queridos como ustedes que me regalan muestra y de ahí saco yo el control. Que por cierto necesito a ver si quién me regala. Mucho, tengo 10. 10 niños y 10 niños. Pero esta es la otra. Sí, y yo les regalo TT, PTT, TT y fibrinol, que son como 106. Sí, ahí sí no. Pero me dicen cuándo pueden, porque en realidad me dicen que se va a pedir por la mañana. El lunes.
70 segundos, con un control de 30 segundos. Ambos están prolongados, ¿sí o no? Porque el rango va a ser ¿hasta cuánto? Hasta 36. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando un paciente tiene un tiempo prolongado? La corrección con plasma normal o prueba de mezclas, el CPN. Entonces a los dos les monto CPN. Que es que yo mezclo el plasma del paciente y el plasma control y vuelvo y monto la prueba. Supongamos que el paciente 1 me dio 38 segundos y mi paciente 2 me dio 35 segundos con el mismo control. ¿Cuál de esos corrige el tiempo y cuál no? ¿Qué es corrige? Es que entran los rangos o los tiempos mejor a rango de normalidad. ¿Cuál de los dos corrige y cuál no? Y los dos corrigieron, ninguno corrigió. El segundo corrigió porque entró en el rango, ¿sí o no? Entonces es una deficiencia, porque el control le da al paciente el factor que le estaba necesitando, ¿sí? ¿Y este corrigió o no corrigió? No. ¿Corrigió o no corrigió? No. No corrigió. El hecho de que haya disminuido tanto habla más de la potencia del inhibidor, pero ha inhibido. Entonces, así se pele por 1, por 2 segundos, fuera del rango que yo establecí, no corrige. Para decir que corrige, debe entrar en el rango que yo haya establecido. ¿Listo? Me tapa todo el tablero. Voy a estriparme la cabeza. Supongamos ahora que tenemos un DTP prolongado con un TP normal. ¿Qué puede decir? ¿Qué me evalúa el PTP? La vía intrínseca. Entonces, ¿cuáles factores? 12, 11, 9 y 8. Siempre, muchachos, se lo tienen que aprender en orden de activación. No se me los aprendan en orden ascendente o descendente. Siempre en orden de activación. Entonces, 12, 11, 9 y 8. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer entonces si tengo un TTP prolongado? Con CPN o corrección con plasma normal. Si corrige, ¿qué es? Una deficiencia. O sea que tengo que cuantificar todos esos factores para llegar a donde es. Lo que yo les decía ahorita, que por eso a mí me gusta más este modelo que el otro, es porque yo puedo correlacionar lo que se me está presentando en los tiempos con la clínica del paciente. Entonces me pregunto, si el paciente sangra o no sangra. No es que si mi paciente vino sangrando, no, es si mi paciente presenta o no manifestaciones hemorrágicas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es un estudiante, pues normal, y resulta que él va para una cirugía. No, pongámoslo así. Supongamos que yo tengo un paciente que es futbolista, se lesionó la rodilla, va para cirugía, le hacen los tiempos de coagulación y aparece con un PTT prolongado, con un TP normal que corrige con plasma normal. Para ustedes, ¿ese paciente sangra o no sangra? ¿Sangra o no sangra? No sangra. Porque el hecho de que sea futbolista quiere decir que le han dado muy duro y que él ha respondido muy bien a esos retos hemostáticos. ¿Sí? Entonces, no sangra. Cuando el paciente no me sangra, es decir, no presenta manifestaciones hemorrágicas, el factor que se debe cuantificar y que posiblemente lo tenga disminuido es el factor 2. Ni las precalicreínas ni el simógeno alto peso molecular se cuantifican. Entonces solamente me queda el factor 2. Todo.
Pueden ser hombres o mujeres. Ustedes se van a encontrar en algunos libritos más viejitos que la deficiencia de no se la hablan, decían que la hemofilia C. Sin embargo, eso ya no se considera así porque empezando por la misma herencia de la deficiencia, es decir, los pacientes hemofílicos con la herencia mejor de la hemofilia, tanto de la A como de la B, es autosómica, es ligada a X. Mientras que la deficiencia del factor 11 es autosómica recesiva, por eso desde ahí ya no se considera como una hemofilia C. Los pacientes deficientes del 11 tienen una característica y es que solamente sangran ante un reto hemostático importante. Me explico. Usted le dice, venga señora, y usted le sale por ahí. Y pues así fácil, usted se aporrea y le sale por ahí. Y cuando va a oncología, no. Yo ya he tenido que cambiar de cuatro oncólogos porque todo me corre, porque no son locos. Y le han hecho cirugía, sí, también, y también una vez casi me dejan. Esos pacientes que en su vida cotidiana son muy normalitos, pero que ante un reto hemostático, tipo procedimiento oncológico o quirúrgico, sangran mucho, son los candidatos a ser deficientes del factor 11. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una bebecita, pues una niñita de los aquí, que llegó con un hematoma de aquí, toda la carita. Entonces, le enfermaba Guillain-Barré, el síndrome de Hernández-Solera, cromostomía de Glasgow, deficiencias pues, de 8 o de 9, que no sean en este caso. Cursan con hematomas espontáneos, es decir, el paciente está como si nada y ¡pum! Y aparece con la cosa. Entonces a mí me llamaron a tomar una muestra a la paciente para una agregación plaquetaria porque pensaban que podía hacer una alteración, pues por eso hematoma tan gigante. Entonces, yo le pregunté a la mamá si la niña se había caído. Una niña de 2 añitos, pues la que le cayó en ti. Entonces, la señora me dijo que no, que la niña nunca se había caído, que le va a aparecer así como así. Le hicimos la agregación plaquetaria dio normal, le hicimos los tiempos, apareció con un TT prolongado, con un TT normal que corregía con plasma normal. Ahorita vamos a ver que el factor de von Willebrand o la enfermedad de von Willebrand cursa con deficiencia del factor 8, entonces le cuantificamos el 8, también dio normal. Y le cuantificamos el 11 y dio disminuido. Entonces, nos llamó la atención fue que la mamá negó en todo momento que la niña se hubiera caído. Y la deficiencia del 11 no presenta esas manifestaciones como tan abruptas. Lo que se empezó a indagar y lo que pasó con la niña le pegaba, la mataba. Y por eso se evidencia. Entonces miren que si uno sabe cómo se presenta la enfermedad, puede hacer un diagnóstico rápido. Donde ella nos hubiera dicho, sí, es que la niña se cayó, pues uno seguía más fácil, pero la niña, la mamá en todo momento negó que la niña se hubiera caído, que hubiera pegado. Y era que bueno, me quedan el 8 y el 9. El 8 y el 9 se asocian con la hemofilia. Hablamos de hemofilia A cuando es deficiencia del 8, de hemofilia B cuando es deficiencia del 9. Ambos se presentan en niños por ser ligada al X, tienen unas características clínicas importantes que ahorita las vamos a ver en la otra clase. Y es importante tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, si a ustedes les llega un niño que está empezando a gatear, que presenta hematomas, que presenta hemorragias, entonces puede ser una hemofilia. Como las hemofilias clínicamente son indistinguibles, entonces se le cuantifican los dos. Va a ser entonces la única forma en la que en este cuadrito vamos a cuantificar 2 factores y no uno. Y es en la hemofilia. La hemofilia es clínicamente indistinguible. Si no corrige, inhibidor. Un inhibidor. ¿Qué es inhibidor? Puede ir contra estos factores. Pero acá yo también me pregunto lo mismo. Si el paciente sangra o si el paciente no sangra. Si el paciente no sangra, ¿qué será? No es un inhibidor contra el 2. Si el paciente no sangra, es una cosa que se llama anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico, que es el peor nombre que le pudieron haber puesto, es una
Y la presencia de anticoagulante lúpico no lleva a eventos de sangrado, sino a eventos trombóticos. Por eso el paciente no me va a sangrar, sino que por el contrario me va a llevar a eventos trombóticos. Eso lo van a ver con el doctor. Exactamente, el SAP, o síndrome tifosfórico. Para que se dé síndrome tifosfórico, yo necesito que haya que el paciente tenga manifestaciones trombóticas, es decir, que tenga trombosis venosa profunda, SB, infarto, y que tenga en las mujeres pérdidas gestacional recurrente, es decir, pacienticas que tienen 3 y 4 abortos, o que tengan retraso en el crecimiento fetal, y que tenga la presencia de un anticuerpo antifosfolípido, es decir, de un anticuerpo dirigido contra los fosfolípidos de la plaqueta. Esos anticuerpos pueden ser de 3 tipos: anticardiolipinas, antibeta-2-glicoproteína 1 y anticoagulante lúpico. En coagulación solo hablamos del anticoagulante lúpico. Ese ni es anticoagulante ni es lúpico. No es anticoagulante porque lleva eventos trombóticos y no es lúpico porque no todo paciente que tenga anticoagulante lúpico positivo tiene lúpus. Y no todo paciente con lúpus tiene anticoagulante lúpico. Pero ahora ahí porque esto lo van a ver como se domina. Y si sangra, es un inhibidor contra el factor 11, 9 y 8. Pero yo no entendí bien la porción de trombo, lo que estoy viendo es... Bien. Acá lo tengo cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la vía. ¿Qué pasa con el anticoagulante lúpico? El anticoagulante lúpico posee un anticuerpo contra los fosfolípidos. Es lo que hace es que viene y me toma estos fosfolípidos. No se forma el complejo tenaza porque me faltan los fosfolípidos, no se activa el 10 y no se activa el resto de la vía. Por eso es que me prolonga el TTP. ¿Sí? Pero in vivo ocurre todo lo contrario. In vivo, cuando se une el anticoagulante lúpico con los fosfolípidos, tiene la capacidad de activarme el 10 sin necesidad de estos factores. Entonces, como el 10 ya está activado, me desencadena toda la vía y por eso se queda en nuestro motor. No. Puede dar, porque los inhibidores pueden presentarse contra cualquier factor. Normalmente los más comunes son contra el 8 y contra el 9. Pueden ser dos formas de que un paciente tenga inhibidores. Una es que yo tengo un pacientico hemofílico que la terapia como tal que ellos necesitan es factor 8 o factor 9, dependiendo de que esté diciendo. Ese riesgo inmunológico al que ellos están sometidos constantemente cuando les ponen el factor es lo que hace que ellos creen anticuerpos contra el factor que son deficientes. Entonces esa es una complicación de la enfermedad. Sin embargo, hay otros casos donde no se sabe por qué una persona una persona que nunca ha tenido hemofilia, tanto en hombres como en mujeres, pueden desencadenar una presencia de inhibidores, es decir, de un anticuerpo contra el 8. Por ejemplo, ahorita en el hospital hay un viejito, mamá. El señor era agricultor. Entonces el viejito, esto está viejito, él se acorrapa en esta partecita del pie y se le puso morado. Entonces él consultó porque el viejito, porque se aburrió. Entonces la médica pensó que era una trombosis. Entonces le mandó heparina grasa molecular. Resulta que le estaba anticoagulando. La heparina, el campo de la heparina es la trombina, toda la parte final. Entonces el viejito se fue para la casa, se empezó a poner las inyecciones de heparina y el resultado fue como el martes. Y como el sábado, él consultó porque estaba perdiendo la sensibilidad de las piernas. Entonces ellos lo trajeron de la etapa, y lo trasladaron para acá, para Medellín. Y resulta que tenía un hematoma desde la C3 hasta no me acuerdo dónde. Eso es lo que hizo, es un hematoma medular, se dañó la médula y el viejito ya perdió la médula. Empezamos a buscar y lo que el señor tiene es un inhibidor contra el factor 8. Entonces tiene un anticuerpo que lo lleva al sangrado. Fuera de eso le pusieron una anticoagulación que lo va a llevar al sangrado y por eso es un sangrado tan masivo. No
los inhibidores nunca se va a saber por qué los tiene. Pero también se asocia mucho a cáncer. Es decir, si yo tengo mi pacientico que tiene un cáncer, un mieloma, un carcinoma, que son los que más dan, mieloma y carcinoma, desarrollan unos anticuerpos y por ejemplo, le dio contra el factor 8. El viejito no tiene nada más para el señor, no sabemos qué le causó los inhibidores, pero ya se tiene que manejar y ya el paciente no va a poder volver a caminar. Bueno, Pero como ya para respirar, se le coge el freno. Pero freno con ese 5. Por eso, pero es que si yo tengo mi paciente con un TTP prolongado, con un TP prolongado, lo mismo, corrección con plasma normal. Si corrige, ¿qué es? ¿De qué? ¿De quién? Si tiene los dos tiempos prolongados, ¿de quién? De la vía común. ¿Cuáles son los factores de la vía común? Oiga. Común. 10, 5, 2 y 1. ¿Que en uno que otro va a tener prolongada? El TT, porque el uno es del fibrinoma. ¿Qué más me puede prolongar a mí los dos tiempos? Si por ejemplo, a ver, si es un niño, por ejemplo, mi hija que no come matas pero me apaga, pues ella no come ensalada, ¿qué puede ser? Una deficiencia de vitamina K. ¿Y cuáles son los factores de vitamina K dependientes? El 2, 7, 9, 10, proteínas y proteínas. ¿Por qué tienen los dos tiempos prolongados? Porque el 2 es de la vía común, 7 de la extrínseca, 9 de la intrínseca y 10 de la común. De los dos tiempos van a estar prolongados. Supongamos que es un señor que le gusta mucho el traguito, lleva tomando muchos años. ¿Qué puede tener? ¿Qué? ¿Cuáles son los vitaminas K tienen? ¿O por qué se da? Bueno, la deficiencia de vitamina K, solo vamos a ver la próxima clase, puede ser por deficiencia, puede ser por disminución en consumo, porque la gente no come las cositas verdes esas. Puede ser también por un síndrome de malabsorción, es decir, que tenga la mucosa intestinal afectada, la flora intestinal y por ende no absorba la vitamina K. Puede ser, por ejemplo, con tratamientos prolongados con antibióticos, porque los antibióticos barren con toda la flora intestinal y es la flora intestinal la encargada de la absorción de vitamina K. Entonces, si yo tengo alguna de esas alteraciones, voy a acusar con deficiencia de vitamina K y por ende los factores vitamina K dependientes los van a activar, que son el 2, 7, 9 y 10. Entonces, si mi viejito que la tomó toda la vida, ¿qué tendrá? Un daño hepático, entonces una hepatopatía. Porque como habíamos dicho, en la hepatopatía se afectan casi todos los factores porque todos se sintetizan en ellos. Si corrige y la otra que es el lado. Que lo llamo. Y si no corrige, ¿qué le da? Si no corrige, es un inhibidor, va un anticuerpo contra los factores de la vía común. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una pacientica que tenía un mieloma, un cáncer de células plasmáticas, que hizo unos inhibidores contra el 2, contra la continua. Entonces es como si la señora estuviera con heparina constantemente y era esos anticuerpos que lo estaban haciendo.
el pacientico no salió todo el procedimiento, le fue súper bien, lo mandaron para la casa y resultó que el paciente en la casa, por ahí a las 4 horas, empezó a sangrar por el sitio del procedimiento. Y adelante, le hicieron de todo, de plaquetas, fibrinogen, agregación. Y todo le dio normal. Esos pacientes, que son muy normales, que los tiempos les dan normales, pero que se caracterizan por tener unas hemorragias tardías, es decir, que el paciente no sangra inmediatamente, sino mucho después. Esos pacientes son deficientes del factor 13. El factor 13 se conoce como el factor estabilizador de la fibrina. ¿Qué hace el factor 13? Supongamos que como mi paciente tiene todo normal, que se ve reflejado en los tiempos que están normales, en la agregación que es normal, en las placas que son normales, él forma el coagulito muy bien. ¿Qué hace el factor 13? El factor 13 lo que hace es pegar, por así decirlo, el coagulito al sitio de la lesión. Si yo no tengo factor 13, ese coágulo es fácilmente removible por la circulación, por las enzimas de la fibrinólisis. Entonces esto se borra, se quita. Cuando el paciente pierde ese coagulito, pues vuelve y sangra porque ya no tiene factores para volver a formar otro coágulo. Esa es una característica típica de la deficiencia del factor 13. Pacientes que no sangran inmediatamente, sino que sangran por ahí hasta 2 o 3 horas. ¿Sí? Ese es examen, esa es pregunta de parcial. ¿Listo? De las personas que aparecen hematomas muy grandes, con el contacto muy leve, Depende. no sangra. ¿Ah? Pues, sí, no. Depende. Por ejemplo, en las mujeres, por ejemplo, nosotras somos más delicaditas. Entonces tenemos un aumento en la permeabilidad vascular que hace que cualquier cosita pero si es una persona que fuera que le salen por ahí todos los tiempos están prolongados, o sea, lo único que hay que hacer son los tiempos, como tal. Si los tiempos están prolongados, hay que mirarlo. Y también depende del moradito, porque es un moradito chiquitico, pues una hoja gigante, esos que cambian de colores, que se sienten abultaditos, se miran. ¿Listo, muchachos? Me dice en amor y Inhibidores. Contra los factores de la vida. ¿Listo? Listo, muchachos.